Muy buenas tardes, me presento, mi nombre es Fede Ramírez. Yo soy un profesional en seguridad y salud en el trabajo. El tema de hoy es estrategias para trabajo en casa. Tenemos que tener en cuenta que pues por un tema de emergencia sanitaria, estamos llevando en este momento trabajo en casa. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? En algunas veces escuchamos que esto se estaba trabajando o se venía manejando como teletrabajo. Resulta que desde la emergencia sanitaria, originado por la pandemia que causó el COVID-19, pues tuvimos algunas disposiciones obligatorias que tuvimos que cumplir, donde tuvimos que guardar una cuarentena obligatoria, un aislamiento preventivo, que es pues como la única gestión que podemos tener en este momento en cuanto al tema de la prevención de COVID-19. Recordemos que el COVID-19 está determinado o está siendo contagiado por un virus que se llama el SARS-CoV-2. Este virus pues apareció inicialmente en China, en Wuhan, se ha venido propagando de manera internacional y pues entonces ahora tenemos una pandemia, toda vez que esta enfermedad se ha transmitido en todo el mundo y nos está ocasionando una grave enfermedad que se llama el COVID-19, que dependiendo de las condiciones de salud de los trabajadores, dependiendo de algunas condiciones del sistema inmune, pues a algunos les da más fuertes que a otros, ¿sí? Es por ello que el Estado ha establecido una emergencia sanitaria y en esta emergencia sanitaria pues estableció que la mayoría de las empresas tenían que cerrar sus instalaciones y lo que se pudiera llevar a cabo en casa se podía seguir desarrollando como trabajo en casa. Cuando hablamos de teletrabajo anteriormente, entonces establecíamos que las empresas deberían ubicar este puesto de trabajo y acondicionarlo para sus trabajadores. Esta modalidad de teletrabajo no es nueva, esta modalidad viene desde el 2008. La modalidad de teletrabajo indicaba que la empresa debía colocarle una silla adecuada, debía colocarle un computador, debía conectarlo, debería hacerle una inspección al puesto de trabajo para que toda vez el trabajador no tuviera un riesgo asociado al trabajo desde el punto de vista biomecánico. Pero con la emergencia sanitaria se estableció que de manera temporal todos los trabajadores deberían seguir llevando sus actividades en la medida de lo posible como trabajo en casa. Cuando se habla de trabajo en casa, pues la organización no está en la obligación de instalarle una silla, de instalarle unas condiciones ergonómicas al trabajador, pero sí debe hacerle una gestión de lo que más se pueda para que podamos tener una adecuada postura, podamos tener esos recursos que necesitamos para conectarnos, necesitamos tener unas condiciones adecuadas para poder laborar sin que se siga afectando o que se pueda afectar la salud del trabajador. Entonces, por ocasión de la pandemia, tenemos el trabajo en casa, que no es lo mismo que teletrabajo. Teletrabajo es cuando existe una condición contractual entre la empresa y los trabajadores y en este caso estamos haciendo es trabajo en casa, trabajo remoto, con ocasión de la pandemia y que será temporal mientras se establezca o mientras dure la pandemia. Ese será el límite para seguir o para poder operar como trabajo en casa. Ustedes continuarán desarrollando trabajo en remoto o trabajo en casa hasta cuando la actividad permita hacerlo de manera presencial, la ley autorice la actividad y permita hacerlo de manera presencial, o definitivamente se declare que la emergencia sanitaria termina por ocasión de la pandemia. Ese será el límite
para que ustedes puedan seguir continuando con trabajo presencial. Mientras estamos en el trabajo en casa, pues tenemos que tener determinadas técnicas de trabajo, debemos adecuar nuestra rutina. Esas estrategias para el trabajo en casa parten de la organización de mis actividades, es decir, cada trabajador que tiene unos objetivos en casa que están bien determinados y que les establecen unas metas, de pronto diarias, de pronto semanales, pues en primera instancia las debo planificar. Voy a priorizar esas tareas críticas, las cuales dependen o son insumo para otras actividades, entonces yo le voy a dar inicio y prioridad a esas tareas específicas. Voy a realizar una tarea tras otra, no voy a realizar varias tareas a la vez, porque eso no va a afectar la productividad y tal vez sí haga varias cosas a la vez mal y no una sola cosa a la vez bien, ¿sí? Entonces la recomendación es que hagamos solamente una tarea a la vez. ¿Cuál? La que esté de manera priorizada como crítica, como importante, como insumo de un proceso adicional. Voy a tener en cuenta cuáles son los espacios, las sillas, las superficies, la iluminación que voy a instalar en mi casa. Yo sé que algunas personas no tienen un estudio, no tienen una condición específica como para desarrollar el trabajo, porque pues nunca tuvieron que hacerlo, pero habemos otras que definitivamente pues sí tenemos una ubicación, un espacio, un lugar que específicamente es para desarrollar tareas de trabajo o tareas de actividades frente a una videoterminal, frente a un computador. Si no lo tenemos, debemos tratar que la silla que voy a acondicionar para esa tarea sea acolchada. En lo posible, pues que no sea una silla rimas, una silla de madera, porque el estar trabajando allí 8 horas va a hacer que mi cuerpo sufra, ¿sí? La recomendación es que la silla sea acolchada, tanto en el espaldar como en la posición de los glúteos, en el asiento, eh, que tenga una superficie lo suficientemente adecuada para yo poder disponer del espacio que necesito para tramitar, ya sea documentos, o bien sea tener un cuaderno para los apuntes, o bien sea que tenga que tener 2 pantallas. Bueno, eso depende mucho de la actividad que yo esté desarrollando. La iluminación va a ser importante. Si yo me voy a ubicar al lado de una ventana, cerca de una ventana, en esta ventana yo no voy a poner la pantalla para que me dé la luz natural del sol a mis ojos, porque va a causar resplandores, va a causar cansancio, va a causar reflejos, ¿sí? Si me ubico de tal forma que la ventana me quede atrás, pues voy a causar sombra en el teclado, voy a causar sombra en el computador. Lo ideal es que yo me ubique al lado lateral, paralelo a la ventana, ¿sí? De tal manera que la luz ingrese por un lado, no voy a tener el reflejo del sol que puede alcanzar hasta los 25.000 lux y de 50.000 lux en los días más brillantes, de manera frontal, y eso va a hacer que me canse, que me dé dolor de cabeza, que tenga resplandores que me van a causar exceso de iluminación. Entonces, la idea y la recomendación es que nos ubiquemos de manera paralela a la ventana, que tengamos la ventana a un lado, que ojalá esta ventana tenga persianas para yo poder graduar la entrada de la luz solar. Otro tema que tenemos que tener en cuenta son esos recursos necesarios para cumplir los objetivos, aunque cuando hablamos de recursos no va a ser una silla, no va a ser un escritorio, pues sí la empresa tendrá el deber de otorgarme o ya sea un computador, que me traiga el computador de la oficina, eh, deberá garantizar la conectividad, en que pues hay un subsidio para quienes devenguen menos de 2 salarios mínimos, que en el evento en que sea
estén devengando el auxilio de transporte, este auxilio de transporte se va a convertir en el auxilio de conectividad, va a ser el mismo valor, para que lo tengamos claro en ese tema, solamente para las personas que vengan hasta dos salarios mínimos, menos de dos salarios mínimos, ¿de acuerdo? Pues esos recursos también será si he de necesitar un mouse, un teclado adicional, si es que tengo portátil. Si vemos la imagen de la diapositiva, pues tenemos una chica que está trabajando en un portátil. No es la mejor manera de trabajar, ya les voy a explicar específicamente cómo es. El que yo esté mirando un portátil hacia abajo, me va a causar dolores en el cuello. Entonces, la idea es que de alguna manera yo leve el portátil y que se adapte un teclado auxiliar y un mouse auxiliar. No voy a subir el portátil y después sigo escribiendo en el mismo teclado del portátil, porque entonces ahí me va a dejar de doler el cuello y me va a empezar a doler la espalda alta porque voy a tener los brazos suspendidos. Hay que seguir realizando pausas activas, esa responsabilidad no cesa. Es un acompañamiento de la organización que les enseña a hacer esas pausas o esa gimnasia laboral. Al final de este ejercicio de capacitación les voy a indicar algunos tips para hacerlo y establecer esos riesgos conexos que pueden estar allí en el trabajo en casa, como por ejemplo la mala posición, ¿sí? La mala posición del teclado, la mala posición del computador. Los riesgos conexos tienen que ver con los accidentes laborales, lo que me pueda causar una enfermedad o un accidente, una lesión. No será accidente de trabajo si yo me paro a hacer un café, porque dentro de mis actividades laborales, el hacer el café está por fuera de esas actividades. Entonces, hay que analizar muy bien cuáles son esas actividades que debo responder a la organización y con esa deberá existir un nexo causal para que algo que me suceda en la casa pudiera representar un accidente de trabajo y debiera reportarse a la ARL, ¿sí? ¿Cuál es la adecuada posición? Esta sería la mejor posición que yo pueda tener en el trabajo, ¿cierto? Que en lo posible trataré de reproducir en mi organización, perdón, en mi casa. Entonces, debo replicar que tenga la pantalla, el borde superior de la pantalla debe estar a la altura de mis ojos, trabajando con la espalda recta, ¿sí? Entonces, si la tengo muy por debajo, debo buscar de qué manera puedo ponerle unos libros, puedo ponerle de pronto los directorios viejitos y le ubico toda esa, a algunas cajitas que de pronto tenga y ubico la pantalla del computador a la altura de mi plano visual, ¿sí? Tal cual como se ve acá. La iluminación, como les explicaba, deberá ser perpendicular a mi puesto de trabajo para que no me cause ni resplandores ni sombras. La posición de la cabeza siempre va a ser recta. La espalda debe estar lo más reposada posible al espaldar, ¿sí? Al espaldar de la silla. Ojalá ese espaldar esté acolchado o me ayudo con un cojincito y lo acolcho, ¿sí? La silla, en lo posible también que sea acolchado o lo acolcho con un cojín. La idea es que haga 90 grados entre la espalda y los muslos. Con relación a los muslos y las piernas, yo debo tener un ángulo de 90 grados o más. Es decir, que yo puedo tener todo lo que quiera, los pies hacia adelante, los puedo hasta tener subiditos en alguna banquita, pero nunca hacia atrás, cruzado, doblados, porque eso hace que haya resistencia venosa. Se va a tardar o va a hacer más esfuerzo en devolverse la sangre y por eso salen las venitas, las arañitas y las venas varices, por no tener una adecuada
gestión de la ubicación de las piernas para que no exista ese retorno venoso. Que en lo posible tenga donde reposar los pies. Si soy lo suficientemente alto para que mis pies reposen en el suelo, no voy a necesitar de elevarlos a ningún lado. Pero si no soy tan alto, deberé colocar un cojín, una cajita, algo donde mis pies puedan reposar para que esta silla, en este lado, en esta parte, no vaya a ser también resistencia venosa, ¿sí? En el retorno de la sangre, no vaya a encontrar presión en la silla y eso haga que se me creen o hayan problemas cardiovasculares en las piernas. ¿Listo? El brazo. Entonces, tengo mi brazo y el antebrazo. También lo posible es que mi brazo esté pegado al tronco, que esté lo más pegado a mi cuerpo, y el antebrazo esté haciendo un ángulo de 90 grados o 100 o 110, pero que esté reposado. Entonces debo buscar que este antebrazo o esté reposado en la silla que de pronto tiene reposabrazos, o busque reposarlo en el escritorio o en la mesa donde yo ubiqué mi puesto de trabajo. Que si estoy utilizando un computador con una pantalla grande, pues esté lo suficientemente ubicado, como les indiqué, a la altura de los ojos, y que si estoy usando portátil, pues que pueda elevar el portátil para que la pantalla me quede a la misma altura de los ojos, un poco menos, no es el caso, pero ojalá a la altura de los ojos, pero que acondicione un mouse auxiliar y un teclado auxiliar, ¿de acuerdo? En el tema del horario, teoría debería manejarse el mismo horario que se maneja en la oficina. Hay espacios que les recomiendo de pronto a los líderes de la empresa en que debemos tener un poco más de flexibilidad, porque en esta pandemia, aunque estamos todos involucrados y todos poniendo de nuestra parte, pues el tema de la casa, trabajar en casa se convierte en que ya no voy a tener una hora para almorzar, sino que ahora el tiempo va a ser para hacer el almuerzo y almorzar, ¿sí? Porque a veces hay personas que viven solas, de pronto hay otras que viven con sus papás y le ayudan, hay otros que son madres solteras o hay otras que son las mamitas, que son las trabajadoras, pero que también les toca cumplir con el tema de la casa. Entonces, allí no solamente está el tema del aseo, el tema del almuerzo, el tema del cuidado de los hijos cuando existen, pero bueno, eso depende mucho de las condiciones sociales y económicas que tiene cada uno de los trabajadores de la organización, que habría que evaluar también y tener en cuenta todo eso. Y ya lo vamos a hablar también específicamente por qué. Este sería entonces el marco conceptual de lo deseable para poder trabajar en casa, pero cuando sea presencial, ojalá lo tengan allí en su memoria, porque eso sí es obligatorio cumplirlo desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo para la gestión del riesgo biomecánico. Entonces, lo deseable para la casa, para que puedan acomodar lo que tengan a la mano para adecuar de esta manera su puesto de trabajo, pero de manera presencial, obligatoriamente debe ser así, cumplir sí o sí, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son esas malas prácticas que debemos evitar? Entonces, tener los codos demasiado elevados, como les establecía, que si yo subo el portátil pero no tengo un teclado auxiliar, pues entonces voy a tener mis brazos totalmente suspendidos y eso va a hacer que cause una afectación a la espalda. Que yo me siente a trabajar en el sofá como la imagen, que no es tanto a sentarse, sino que está ahí casi que en posición de playa, trabajando, puede llegar a ser cómodo por algunos minutos, pero ya después de estar 8 horas en esa posición, pues va a dañar la columna, el cuello también va a estar algo flexionado, los brazos no están reposados, voy a hacer el esfuerzo para subirlos. Entonces allí vienen unos temas ahí desde el punto de vista biomecánico que pueden tener afectaciones.
El cuello demasiado flexionado cuando trabajo en portátil, que está en la superficie, en el plano de trabajo sin elevación, y lo que les explicaba de las piernas cruzadas. O debajo, a veces yo me siento en la silla y dejo una pierna que me cruza por debajo de la, o mejor, un pie que me cruza por debajo de la otra pierna y me siento en ella. Allí también se ve afectado el nervio ciático, ¿sí? Entonces son posturas que a veces son cómodas, pero después de determinado tiempo ya empiezan a causar algún tipo de afectación a la salud osteomuscular. Desde el punto de vista biomecánico, es lo que les explicaba de posturas. Ahora, una adaptación que tenemos que hacer es desde el punto de vista psicosocial, ¿sí? Lo que les comentaba de que ya los trabajadores que tenemos en casa, pues no solamente deben preocuparse por entregar resultados a sus organizaciones, sino que también tienen que pensar en cómo se motivan porque están interactuando con su familia, tienen que buscar espacios en los cuales las familias no afecten ese trabajo. A veces las reuniones pueden afectar cuando hay chicos. En este momento mis chicas están en mi habitación viendo Pepa y viendo muñequitos para que esta actividad pues no tuviera ninguna interrupción, ¿sí? Entonces son temas que hay que empezar a manejar, explicarles a los chicos, que de pronto mientras están en la reunión, mientras están en llamadas, pues deben estar en algo en silencio, que ojalá esos tiempos pues sean muy conciliados para que ellos también pues no estén las 8 horas del trabajo de la persona encerrados en un cuarto porque no pueden hacer ruido, ¿no? Entonces hay que buscar también esos espacios. Cuando yo esté de plano ya concentrado en mi trabajo. Entonces, tendré que empezar a evitar aplazar tareas innecesariamente. ¿Qué es eso? Que por más de que sea una tarea harta, monótona, que de pronto la encuentre difícil, no aplazarla y aplazarla y aplazarla, porque cuando yo esté bien cansado, pues realmente ni la voy a mirar. Entonces lo que yo tengo que empezar es a sacar esas tareas que son algo monótonas, algo difíciles, y es lo primero que tengo que sacar en la jornada, porque al dejarla al final, pues no voy a tener la motivación ni la concentración necesaria para llevarlas a cabo, ¿sí? Entonces, no caer en ese error de dejar esas tareas monótonas o difíciles o canzonas para dejarlas de último al final de la jornada. Si no se alcanzan los objetivos, si no se alcanzan las metas, si no alcanzaron a entregar una actividad, pues no desmotivarse. Si es que no la entienden, pues ser muy claro para buscar la ayuda de su líder. Hay que disponer un ambiente tranquilo para lograr esa concentración. El tema de la televisión, la música fuerte, pues son unos distractores que pues en ninguna casa el jefe va a decir apaguen ese televisor porque usted no se me concentra en el trabajo, ¿no? En este momento pues el trabajo en casa no tenemos jefes que nos estén supervisando y tenemos que hacer uso o tener muy buena disposición para poder cumplir con la disciplina que el trabajo requiere sin necesidad que me estén puyando personas o líderes del proceso, ¿cierto? Entonces, el consejo es que, pues, para lograr esa concentración, no estar con la distracción de la televisión o música fuerte y tener un entorno tranquilo también. Ese entorno tranquilo, pues, tiene mucho que ver con los niños, con la situación familiar, etcétera. Entonces aquí es donde tenemos que conciliar esos espacios intralaborales con los extralaborales. Ahora ya no podemos hablar, casi que esto es una mezcla. Lo intralaboral era lo que tenía que ver netamente con mi empresa, pero es que ahora mi empresa o las actividades de mi empresa las estoy haciendo de manera extralaboral. Es decir, que estoy llevando la actividad laboral a mi casa.
Esa conciliación de los espacios de la actividad laboral con los espacios de mi familia, pues tengo que sensibilizarlos, tengo que hablar con mi pareja, explicarle a los niños que ellos de alguna manera entienden. Mi chiquita de 4 años, cada vez que me ve montando todo lo que coloco para las presentaciones, para las conferencias, ella ya sabe y me pregunta, papi, ¿vas a hacer conferencia? Entonces vamos a ver muñequitos, ¿sí? Entonces es lograr sensibilizar a la familia que tenemos algunos espacios en los que realmente necesitamos algún tipo de silencio, algún tipo de exclusividad, que ojalá no sean todas las 8 horas, que eso sea algún par de horas al día y que el resto de trabajo pues lo puedo desarrollar con ellos por aquí interactuando, que pues ellos estén paseando por acá, que hay que asignarles también un tiempo de calidad para ellos fuera del horario laboral y por eso es importante seguir cumpliendo con los mismos horarios que yo llevaba en la empresa, ¿sí? Siempre tener un lenguaje y pensamientos positivos, sobre todo con los niños que en ese caso, pues ellos son como una esponjita y siempre van a estar muy pendientes de ese cambio de actitud de los papás. Y si es el caso, para lograr una concentración, un agradable ambiente, entonces tenemos una música terapéutica, una música suave, una música ambiental, como de naturaleza o de pronto alguna música que, que sea instrumental muy suave, alguna música oriental, todo depende del gusto de cada persona y que de esa manera pueda encontrar que tenga una tranquilidad para desarrollar sus actividades. Les voy a esbozar aquí un video, no tiene audio, yo se los voy a explicar. Ese video va a dar las pautas de esas adecuaciones que yo puedo llevar en la casa si no tengo un lugar destinado para estudio como tal. Entonces, bueno, me siento de pronto en un mueble, trato de subir un poco el teclado, el portátil, pero si estoy trabajando en una mesa que normalmente, pues la mesa que uno siempre tiene es el del comedor, pues buscar que se alinee la espalda, se enderezca la espalda, que yo busque alinear también mis brazos con la espalda, con el cuerpo, buscar una silla que me provea un reposo adecuado a la espalda, que lo que les comentaba de subir el portátil, pero a esa subida del portátil tenemos que adecuarle un teclado y un mouse, ¿sí? Porque no podemos tener esa espalda, perdón, esos brazos suspendidos. Lo de la iluminación, entonces también allí tenemos que tener un tema del correcto reposo. Y si es el caso, pues que tengamos chicos en nuestro núcleo familiar, pues también a ellos hay que ubicarles porque las tutorías, las clases virtuales son en la misma jornada que lo que están recibiendo en el colegio, ¿sí? Entonces, ellos también pueden llegar a durar 6 horas en tutorías y a ellos también hay que buscarles un reposo a los brazos, a la silla, al computador. Bueno, aquí les voy a esbozar un poco de los ejercicios que debemos tener ya como gimnasia laboral, como estiramientos saludables, toda vez que cuando estemos trabajando, y no solamente ahora que lo estamos haciendo en casa, eh, tenemos que tener algún tipo de estiramientos porque nuestros tendones en posiciones inadecuadas o en posiciones constantes o movimientos repetitivos, ellos sufren y se inflaman. Y allí es donde vienen las tendinitis. La tendinitis, pues, depende del tendón que se inflame. La tendinitis del hombro, pues, se llama manguito rotador. La tendinitis del codo se llama epicondilitis. Tenemos tendinitis también a nivel del túnel del carpo,
que les recuerdo que el túnel del carpo, todos tenemos túnel del carpo. El túnel del carpo no es la enfermedad, el túnel del carpo es la parte que tenemos todos en la muñeca, por donde pasan tendones, pasan nervios, pasan huesitos, pasan venas, pero es muy estrecho y por eso se llama túnel, túnel del carpo. Cuando un tendón se inflama y le pega el nervio, entonces allí tenemos la enfermedad que se llama síndrome del túnel del carpo, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que evitar es que se nos inflamen los tendones en cualquier movimiento repetitivo que hagamos. Entonces, en primera instancia, ojalá todos traten de hacerlo. Estiramos los brazos hacia los lados y bajamos las muñecas, en primera instancia los dedos y luego las muñecas, y van a sentir esa tensión por encima de los brazos. Ese es un ejercicio que se debe mantener 15 segundos y con eso ustedes liberan tensión. Tensión para que los tendones del brazo no se enfermen, ¿sí? Seguido a ello, también podemos tener una estiración, perdón, un estiramiento en el cual cruzamos la pierna, ¿sí? Como lo estamos viendo en la imagen, y allí tenemos que estirarnos hacia adelante, de tal manera que también podemos estar 15 segundos con el cuerpo echado hacia adelante, con la pierna cruzada. Después cambiamos de pierna y lo hacemos nuevamente y con eso estiramos los músculos y los tendones de la parte baja de la espalda en la cadera. Y allí se liberan. Y va a doler al principio, pero es un ejercicio para que haya liberación de tensión. Este otro ejercicio tiene que ver con la flexibilidad de los tríceps. Entonces, elevamos el brazo. Yo sé que en algunos casos ya lo hemos hecho en pausas activas. Tratamos de tocar con la palma de la mano. Tratamos de tocar la espalda, la mitad de la espalda, y con la otra empujamos hacia atrás, ¿sí? Y mantenemos 15 segundos. Y repetimos con la otra mano, ¿sí? Y mantenemos 15 segundos también con esa otra mano. Este otro ejercicio tendrá que ver con la extensión de trapecio. Entonces, sentados con la espalda recta, lo que hacemos es tratar de tocar con el mentón el hombro, ¿sí? Giramos la cabeza hacia un lado y tratamos de girar, de tocar el mentón con el hombro y sostenemos 15 segundos ayudado con la mano, empujando hacia abajo por detrás de la cabeza. Nos devolvemos lentamente, ¿sí? Eso lo tenemos que hacer hacia un lado y luego lo hacemos hacia el otro. Eso va a liberar la tensión del cuello. Y también tenemos aquí el tema de los dedos. Entonces, tratamos de hacer coordinación pulgar con cada uno, ¿sí? Y estiramos. Hacemos ese ejercicio, unas 5 rondas, de tal manera que el pulgar se rote por todos los dedos. Eso hace que también se maneje una concentración y se muevan un poquito más los dedos, se estiren allí. Para el tema de la fatiga visual, entonces, sin presionar los ojos, solo los cubro con la mano. Allí tengo, digamos que de manera apagada de la luz, duro durante 20 segundos. Tenemos este total oscuridad y con ello buscamos que haya una tranquilidad. Si es el caso, prendemos también una música suave y mantenemos allí durante unos 30 segundos los ojos cerrados y con ello descansamos nuestros ojos. También como recomendación sería el lograr ver por una ventana hacia un lugar, hacia un paisaje, hacia un lugar lejano, para que el tema del enfoque también se pueda llevar allí con un descanso en el tema visual.
Esta es la información que les traíamos para hoy. Esto tiene que ver con las adecuadas posturas en el trabajo, las adecuadas maneras de gestionar el tema psicosocial, cómo conciliar todo esto desde el punto de vista intralaboral y familiar, que pueda conciliarse con lo que tengo que también responder en la empresa y pues con el objetivo de que sea más productivo el trabajo y sea más ameno. Muy amables por su asistencia, por su, por su atención y feliz día y por favor cuídense, Dios los bendiga.